Muy bien. Entonces, no sé si se ve, ¿ya? ¿No? Estamos con la pizarra acrílica, ¿sí? Entonces, mientras seca la pintura de la pizarra de tiza, ¿sí? Lo pintado sí va a estar por secar, ¿ya? Por el momento vamos a utilizar esto, por el momento, ¿sí? Entonces, les decía, tengo la solución, les resuelto el primer parcial. Les dije que no estaba tan complicado, hemos hecho los ejercicios del parcial en clases, muy parecidos, ¿ya? Entonces, los ejercicios exclusivamente, la mayoría no ha hecho el 1 y el 2, hasta el 3 incluso, no ha podido resolver, pese que esos ejercicios están en el libro, en el contexto. Les he enviado esos ejercicios, está ahí, ¿no? Entonces, en este caso, toda la solución lo voy a publicar. Uno, lo voy a dejar en fotocopiadora. Dos, le voy a sacar foto y lo voy a poner en digital. Aquí están todos los ejercicios, hasta la última pregunta, hasta que son los, en este caso, los marginal de X y de Y, ¿no? En este caso, en la primera pregunta, la mayoría ha fallado con esta función. No sé si se ve, ¿no? Vamos a utilizar el marcador negro. Un poco más oscuro. Creo que se ve. Ya un poco vamos a acercar entonces. Haremos acercamiento, vamos a acercar un poquitín para que se vea ya. Ahí está, ¿no? Entonces, había justamente en la primera pregunta, en la 1, se ve, en la 1, teníamos una media, ¿ya? Una media mu de x, ¿ya? Mu de x es igual a 10.5, ¿sí? Nos han dado para esa media, o sea, dos variables. Este experimento tiene dos variables que trabajan independientemente, ¿ya? Y para la primera se ha hallado un mu de x 10.5. Y para la segunda, un mu de y, a decir mu de y es, en este caso, es la media de y, ¿ya? Esto es igual a 10.5, ¿sí? Entonces, para la primera, en este caso, tenemos un ratito, ¿no? Mu de x es 10.5, mu de y es 5.7, perdón, 5.7, lo que está justamente en el examen, ¿sí? Esto un poquito voy a usar para, ¿no? Y la varianza, en este caso, desviación estándar, está a 0.5, desviación estándar para x, 0.5. Para y, su desviación estándar está 0.3, ¿sí? Entonces, este experimento con variable independiente x y y ya tiene sus dos medias y dos varianzas. Pero para cada uno, para la variable x, tiene mu de x y sigma de x, en este caso su desviación estándar y su media, ¿sí? Los dos, ¿sí? Entonces, para estos dos, la mayoría en este ejercicio les he planteado, pues de que está en el libro, como inciso A, era determinar justamente, determine la media y las desviaciones estándares, ¿sí? Determinar la media y las desviaciones estándares, pese que tú analizando, pero esto es media, y también esto es desviación estándar. ¿Por qué me pregunta que yo determine la media y desviación estándar, ¿sí? De estas dos cantidades? Y me da dos funciones, en realidad, ni siquiera me da cantidad, me da 2 veces x, y inciso B, me da x menos y, ¿sí? Sí, me da dos funciones lineales, ¿sí? Entonces, el modelo justamente para esto, para determinar, también está en el concepto, en la teoría, si se ve muy bien así, voy a un marcador, un poco, cambiar el marcador. Ya va a sacar la pizarra, enseguida va a sacar la pizarra, ¿eh? Ya está sacando, ¿eh? Ya está sacando, enseguida. Entonces, para el inciso A, cito como solución, inciso A, ¿ya?
inciso A, se determina en este caso, como es producto, se dice en este caso, su forma de escribir, las constantes salen afuera. Quiere decir 2 multiplicado como es X, la media de X por mu de X. 2 por mu de X. ¿Sí? Esa es en realidad, no hay una sumatoria. Aquí no, si nos hubiese dicho 2X más Y, entonces hubiésemos sumado más mu de Y. Entonces simplemente 2 multiplicado por mu de X. ¿Por qué a la X le estás diciendo mu de X? Porque a la X la estás convirtiendo en una media, ¿sí? Porque dentro de lo que es la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, se trabaja justamente con estos datos que nos han dado, esta mu de X con 10.5 y mu de Y, ¿no? Están trabajando como variable aleatoria, como un X, como un experimento puntual. Es como decir, como una muestra, en realidad, ¿sí? Entonces, por eso se determina 2 por mu de X. Algunos lo han hecho bien, lo han hecho una lectura del libro, han visto los ejercicios relacionados al tema, justamente al punto. Entonces lo han hecho 2 veces por mu de X, pero mu de X vale 10.5, ¿sí? Entonces, esto que estoy calculando es la media de X, ¿sí? Entonces, 2 por 10.5, 2 por 10, 20, en este caso 20.5, ¿sí? Perdón, 2 por 10.5 equivale a, perdón, 21, la mitad sería 21. 21. Eso sería, o 21.0, eso sería la media, ¿sí? Eso sí es sencillo, ¿ya? Simplemente esto. Como este ejercicio está en el libro, enseguida les voy a mostrar cómo se ha calculado, ¿sí? Está en el libro, ¿sí? Ahora vamos en este caso, esto es para el inciso A, pero también hay que determinar en este caso, para el mismo inciso, para la misma variable, en realidad para la variable, en este caso su sigma, en este caso, vamos a determinar esto, sería mu de sigma de X para el inciso B. Aquí está. Muy bien, entonces esto hemos determinado para X, ¿sí? Ahora esto es la media, su desviación estándar de esto equivale a esto, o sea, hay una ecuación justamente, la desviación estándar de X, no sé si se ve, enseguida vamos a ir a hablar, un poquito que sé que la pintura ya enseguida vamos a utilizar el ¿no? Entonces, no se verá. Aquí haremos esto. Aquí haremos aquí. Aquí haremos. Así se ve. Se ve aquí. Aquí no. Entonces, para la desviación estándar de X, como esto es usualmente cuadrado, siempre va a ir a formar una raíz si despejamos, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ya? De 0.5, enseguida voy a hacer modelo, 0.5, por, en este caso, por sigma cuadrado de X en este caso, de X del mismo X, ¿sí? Esto sería la fórmula. En otras palabras, estoy armando esto. 0.5 equivale su varianza de esto. O sea, quiere decir sigma de X al cuadrado por sigma, ¿ya? Por sigma cuadrado de X. Por sigma cuadrado de X, ¿sí? En este caso es así. Esta es la expresión. Entonces, cuando yo reemplazo así, digo 0.5, esto vale 0.5 al cuadrado. Pero sigma, en este caso, su 0.5 es lo mismo. Pero esto es 0.5 al cuadrado. Entonces, este resultado, haciendo un cálculo, haciendo números, me tendría que salir, o me sale
En este caso, vamos a hacer, con máquina. Esto equivale a 0.5 al cuadrado. Como es lo mismo, que incluso puede ser a la cuarta, porque es lo mismo, 0.5 al cuadrado, ¿ya? Con 0.5 al cuadrado. Esto sale 0.0625, su raíz cuadrada de anterior es 0.25, ¿sí? Entonces, esto equivale a 0.25, 0.25. Entonces, esta es su... Esto vamos a omitir. Ya. Este dato es su varianza, ya, o su desviación estándar. Ese 21 es su media, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Basando en esta fórmula, basando en la fórmula justamente. Esta es la fórmula para la varianza, cuando en este caso el dato es un producto. Todavía no es una sumatoria. Aquí es donde vamos a sumar. Esto simplemente es un producto de una constante por la función. Pero esta función es una media mu de x, ¿no? Entonces, siempre que veas x es una media. Entonces, esto es el resultado del primero, ¿sí? Y del segundo, hay una fórmula para este inciso B. Inciso B, voy a borrar esto. Para el inciso B, vamos a sacar esto. Vamos a aquí para hacer este dato. Entonces aquí vamos a hacer, ¿sí? Entonces, cuando nos pide en este caso bx menos y, en este caso, cuando hay diferencia o suma, en este caso, justamente el modelo se utiliza, cuando hay una diferencia, vas a utilizar una suma. Esto está en un libro también. Entonces, desviación típica, desviación, o sea, varianza al cuadrado de x menos y cuando es diferencia. Entonces agarras aquí, quizás la raíz cuadrada de sigma cuadrado de x más sigma cuadrado de y. Y es una especie que esto es una resta. Pero el modelo dice, si hay una diferencia, vas a utilizar una suma. ¿Sí? Entonces, utilizando este modelo, entonces tenemos justamente, como ya no sería cuadrado, esto va a ir cuadrado ahí como raíz, entonces sería raíz cuadrada de la varianza x, en este x sería igual a 0.5 al cuadrado, más la varianza en y, 0.3 al cuadrado, y y nos ha dado de la desviación 0.3 al cuadrado. Haciendo números esto, haciendo un cálculo, llegaría a ser 0.5830, ¿sí? Esa es la diferencia del inciso B, este es el resultado, ¿sí? Esto tendrían que hallar, de todos, dos o tres lo han hecho, ¿no? Lo han hecho, la mayoría no, han saltado esto y directamente a lo que hemos hecho, ¿no? Esto es la respuesta del examen, ¿sí? Entonces, y también para el otro punto, en este caso vamos a hacer, esta es la diferencia, ¿no? Entonces, y también para la media, si esta es en este caso la desviación estándar, para la media, si los dos están restando, entonces la media también es, por ejemplo, te dice mu de x menos y. Tendrías que restar, pero con medias, con medias. Entonces, quiere decir esto, que puedo expresar mu de x menos mu de y. O sea, media de x menos la media de y. Entonces, si utilizo eso,
si utilizo esa diferencia, entonces la media de X tengo que me han dado es 10.5. 10.5 menos la media de Y me ha dado 5.7. Haciendo las de estas de los dos, me ha salido 4.8. Y ese es el resultado justamente de la primera, ¿sí? 4.8. 4.8. Entonces, esa es la diferencia de las medias, ¿no? Esta es la media y su desviación estándar. Del otro es la media y su desviación estándar, ¿no? De esa manera, se tendría que resolver los primeros, el ejercicio 1, ¿sí? Está en el contexto también eso, ¿ya? Vamos a lo que es el ejercicio 2, por ejemplo. Es muy parecido a esto. A ver, vamos, espero que me seca esto. Un poquito más, esperemos. Esto está un poco más fácil. Para utilizar la cosa del diseño. Entonces, en el ejercicio 2 decía el tiempo de vida de un cierto foco en una aplicación esférica, ¿no? Sí, tiene una media de 700 horas. O sea, ya nos está dando la media y una desviación estándar de 20 horas. Y está hablando justamente en horas, ¿no? 700 horas y otra desviación de 20 horas. Cuando se funde cada foco, se reemplaza por uno nuevo. Es muy normal. Determine la media, mira, de nuevo me pide, determine la media y la desviación estándar, ¿sí? ¿No? Entonces, para eso, hacemos el mismo análisis, ¿sí? Voy a usar esto, porque si uso este lado. Seco. Marcador, está muy seco. No se ve muy claro, ¿no? Audito feo, ¿no? Ya tenemos claro. Ya está. Ya está. Entonces, voy a tirarle ya. Vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con este. Con el pizarro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, verificar. ¿Será que cualquier? Ya, entonces, ahora vamos a trabajar con esto. Entonces teníamos dos medias, ¿no? La primera media de X dicen que el tiempo de vida de cierto foco, o sea, ¿no? En una aplicación esférica, tiene una media de 700 horas, ¿no? Me dan una media, ¿está? ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿Se ve, no? Una media de 700 horas. 700 horas. ¿Sí? Es una media de 700 horas, ¿sí? Y en una desviación estándar, la sigma de X igual a 20 horas. 20 horas. ¿Sí? Ya tenemos las dos, ¿sí? Muy bien. Pero me pide que determinar la media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces vamos a hallar para la primera, ¿sí? Este es el problema. Entonces, para la primera, me está pidiendo mu de X en realidad, y al pedirme mu de X, yo tengo que armar, dice, yo le voy a decir la media de 700 horas multiplicado por X, ¿sí? Entonces, esta X, ¿sí? En realidad, es el número de horas. Esta X, en este caso, ¿sí? Escucha muy bien esta parte, ¿ya? Determina la media y la desviación estándar de, en este caso, de 5, desviación estándar, ¿ya? De 5 focos, ¿no? O sea, me pide
determinar la media y la desviación estándar de 5 focos. O sea, me dice, hay una muestra de 5 focos. Entonces, ese 5 que me da, ¿ya? Vamos a moverlo, ¿no? De 5 focos, ese X es igual a 5 para mí, ¿verdad? De 5 focos. Entonces, lo que voy a hacer en realidad es esto. Lo que me está pidiendo, aquí, bajamos un poco aquí, ahí, me dice, mude 700 horas de X. Dice, mude 700 horas de X, mantengo, mude 700 horas, multiplicado por X, que son de 5 horas, multiplicado por 5 horas. ¿Sí? Horas, ¿sí? Entonces, o sea, la media de 700 horas equivale en realidad, una media de X es igual a 700, en realidad 700 por 5. Esto es igual 5 por 7, en este caso 35. 5 por 7, 35. Y como tiene 2 ceros más, aumentamos 2 ceros, es igual a 3.500 horas. Esa es la media que deberían hallar, ¿sí? Un poquito más aquí. Ahí está, ¿no? Se observa, hola, me dicen si se lee ya, por favor. Me ayudan por eso, si se ve, hola. Entonces, 3.500 horas, ¿sí? De esta manera, algunos han hallado esto, ¿sí? La fórmula simplemente es esto, ¿sí? La media multiplicada por un valor X, en este caso por un valor de experimento X, ¿sí? Estos son mis unidades, ¿no? Vamos a la otra, ahora su varianza nos pide, ¿no? La varianza, un poquito de aquí. Necesito que... La varianza, entonces tenemos sigma de X va a ser igual, como es un producto, la varianza, en este caso, desviación estándar, perdón, de 20 horas, multiplicado por X. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto es producto de una raíz cuadrada. Entonces, tiene que salir a raíz cuadrada. En realidad, sí es 20 horas elevado al cuadrado por 5. ¿Sí? ¿Qué es X? X es igual a 5. Haciendo el cálculo, mi máquina tendría que salir 44.7. ¿Sí? Esto sería la desviación estándar. Y esto es la media, en este caso, que nos han pedido. Nos han pedido dos cosas. Hallar la media y la desviación estándar. ¿Sí? Esto tendrían que darle solución, tendrían que en el examen realizar. ¿Sí? Lo han hecho tus compañeros, algunos que han estudiado el libro lo han hecho. ¿Sí? Eso han visto que no es muy difícil, simplemente por eso, para resolver esto, yo mismo hago y hacemos juntos, siempre el concepto, ¿sí? Concepto, por eso. En un libro siempre va a estar la teoría del concepto, y en función de eso, que encaminas ya. Haces la parte técnica, ya no la teoría, porque ya sabes cómo se mueve, cómo genera el modelo mismo, entonces ya determinas, ¿no? Esto se ha hecho con concepto. ¿De dónde sale esta fórmula? De un concepto. ¿Esto de dónde sale el producto? De un concepto. Y esa suma igual, ¿no? Pero cuando ya conoces, entonces, o ya te ubicas, entonces simplemente haces caso a lo que te dice el autor, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, de esa manera. Este es el 2 así. El 3, el ejercicio 3, vamos a ir un momento con la computadora, perdón. Vamos a cortarles esto. Lo que está arriba.
Ya, alguien me está escribiendo. Ya, aquí. Ahora se ve esto, yo creo que sí, ¿no? Estamos en la pizarra de tiza. Hola, hola, hola. ¿Se ve? ¿Se observa? Hola, ¿me ayudan, por favor? Sí, se observa un poco. Ya, ya, sí, estamos en la pizarra de tiza ya, ¿no? El otro es un poco, me falta marcado, no se ve mucho. Ya, entonces, lo que les decía, en la pregunta 2 del examen, vamos a ir al examen, ¿ya? Aquí, aquí está. Ahí está el examen, ¿no? Esto, por ejemplo, en la 1 hemos hecho 2 por mu de x, ¿no ve? Y en el inciso B es mu de x menos mu de y, así, ¿no ve? Pero es la raíz cuadrada de la sumatoria de los dos, ¿sí? Esa es una fórmula. Ahora esto de los focos, ¿sí? En este caso hemos utilizado 800 horas, ¿no? De los focos, por ejemplo, aquí en el libro está trabajando con 700 horas, ¿sí? Yo les he dado 800. Es lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia. Sería 800 por 5 horas. Dice, cuando se funda el foco, se reemplaza con un foco nuevo. Determine la desviación estándar del tiempo que durarán 5 focos, ¿no? Lo mismo, sería 800 por 5, ¿no? Entonces, ese mismo modelo. Esto está en el contexto, en el libro. Vamos a ir al libro para, porque es bueno mostrarles. Ahí está, vamos a compartir el libro. El libro también está su solucionario. Vamos a ver dónde está. Aquí está el libro. ¿Ya? En el libro está esa parte del ejercicio, es la sección 2.5. El inciso A, ¿no? La media tiene que salir de 21. Y la desviación, la varianza, desviación estándar 1. En el inciso B, que hemos hallado, ¿no? Datos 4.8. La desviación estándar 0.583, ¿no? Eso que hemos hallado. Ahora, esto que estamos hablando, lo último de las horas, mira, la media tiene que salir unos 3.500 y la desviación estándar 44.7 horas tiene que salir, ¿no? Eso tiene que salir, en este caso, en el ejercicio 3. En el ejercicio 3, vamos aquí al ejercicio 3, ¿dónde está? Aquí, en la pregunta, aquí está, ¿dónde está? Sí, en el ejercicio 3, a ver, estamos hablando de las horas, ¿no? Este es el del ejercicio 2, a ver, estamos un poquito confundidos. Esto les di en la 2, le di, ¿no? De las horas y en la 2 les he dado, ¿no? Entonces, de esta manera. Entonces, estos son los resultados justamente. Aquí está, aquí ya lo tengo resuelto, ¿ya? Vamos a hacer, ¿dónde está? 700 por 3.500 horas, sí, aquí está, ¿no? Y 44.7. Sí. Vamos aquí a la pizarra y está el ejercicio, ¿no? Aquí está, mira. Para 700 horas multiplicado por 5 horas, 3.500. La otra, para, en este caso, para una desviación estándar de 20 horas multiplicada por 5, solamente 5 focos, por 5 focos, 44.7, ¿no? Eso está en el solucionario también, ¿no? En el solucionario. O sea, cuando resolvemos, verificamos si el resultado está coherente o tal vez, o no, por lo menos nos hemos acercado. Entonces tenemos el solucionario en el contexto, también en el libro. Como pueden ver, esto que estamos viendo es el solucionario, ¿sí? Es las respuestas en realidad, mira, aquí está. ¿Sí? Estas son las respuestas, ¿no? Entonces, que estás viendo. De la misma manera las demás, pero les he dado algunas nomás, ¿no? De ejercicios. Ya. Vamos a la otra. En la 3, por ejemplo, es determinar la probabilidad, simplemente la integral. Esto, vamos aquí.
Aquí simplemente tendrías que integrar una doble integral de 6xy con esta misma probabilidad, ¿sí? Esa misma probabilidad. Entonces, yo les voy a publicar el resultado aquí, yo lo tengo ya de esto. Tiene que salir 0.28125. Si así han hallado, esa es la respuesta, ¿ya? De la integral del ejercicio 3. Su respuesta simplemente es hallar esta probabilidad. Aquí no te pide marginales, puedes hallar marginal incluso, pero solamente te pide esta probabilidad, ¿ya? Entonces, eso equivale a un resultado de 0.28123, ¿sí? Entonces, eso está resuelto. Voy a sacarle foto y convertirlo en PDF y les voy a enviar en digital, y otro lo voy a dejar en fotocopiadora, ya, el examen resuelto, ¿sí? Esto, simplemente la integral, algunos en esta parte no lo han hecho muy bien, algunos que ya se ubican muy bien lo hacen la integral, ¿ya? En la 4, esta no he cambiado nada, lo hicimos en clases. En la 4 se trata en este caso de un cierto tipo de lavadora, ¿no? Que hay que determinar justamente tanto el espesor del diámetro de cavidad, ¿no? Esto se ha creado una función para esto, pero hay un intervalo. Este intervalo cumple que la lavadora debe cumplir justamente esta restricción para en este caso, para su fabricación, ¿sí? Entonces, simplemente aquí es hallar la probabilidad de que la lavadora escogida aleatoriamente, de tantas lavadoras que se han fabricado, una escoges aleatoriamente, tenga un espesor de 1.0 y 1.5 milímetros, ¿sí? Y una cavidad o diámetro, en este caso, de 4.5 y 5 milímetros, ¿no? Entonces, eso debe cumplir, ¿no? Pero hay que hallar esa probabilidad. Esto es una restricción digamos, de un control de calidad que hace. Entonces, esto lo hemos resuelto, su solución. Para la 4, que es un poquito larga la integral también, ¿ya? La 4 equivale a un cuarto. Esto también está en el libro. Un cuarto te va a salir. La respuesta, un cuarto tiene que salirte un cuarto, ¿sí? O 0.25. 0.25, ¿sí? Yo lo tengo, esto ya resuelto, ¿ya? Ahora, después de esto, la quinta era en función de este ejercicio. Tienes que hallar la marginal de X, la marginal de Y. O sea, encuentre la función de densidad de probabilidad marginal de espesor de X de la lavadora o de una lavadora que determine la función de densidad de probabilidad marginal del diámetro de cavidad Y, ¿no? O sea, en este caso, marginal de X y marginal de Y, en las 5, ¿sí? Entonces, esas también, en las 5, la marginal de X tiene que darte una función. La marginal de Y tiene que darte una función. O sea, no te va a dar valor. Una función respecto de X, respecto de Y. Tiene que darte una función. ¿Sí? Entonces, esas son las 5 preguntas que ya están resueltas, que les voy a enviar para que se comparen, ¿ya? Entonces, es bueno que lo comparen, ¿ya? Repito, voy a dejar uno en fotocopiadora al frente de la carrera de la U y otro voy a enviarles por magnético. Voy a sacarle foto y convertirlo en PDF y les voy a enviar así, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, no era muy complicado y de esto sí hemos hecho conmigo en clases, ¿no? Todo hemos hecho conmigo, pero ustedes sí que, por ejemplo, un 70% me ha obedecido, los otros no, directamente el resultado lo han colocado, no pueden integrar, hay que aceptarlo, el cálculo diferencial integral no lo pueden hacer, ¿no? Peor de doble integral. Esa parte es práctica nomás, esa partecita les ha fallado. Después de que entienden, pero integrar les falta. Eso, ¿no? Entonces, eso simplemente por aclararles, y es como les dije que les iba a mostrar esto y les estoy mostrando, ¿ya? Y les voy a enviar esta solución. En este caso, aquí, vamos a hacer aquí. Vamos a cortar, vamos a checar esto. Vamos a checar. Ahora sí. Entonces, vamos enfocando aquí, ¿no?
Entonces, la solución del examen lo tengo ya de toditos. Yo he resuelto toditos, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, lo voy a enviar en PDF y una fotocopiadora así para que ustedes comparen cómo se hace, ¿no? Siempre hacemos en clase, pues, si no están rebuscados o algo complicado, lo que estamos utilizando un solo libro y eso, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, cualquier consulta lo ven, pero lo van a comparar con cómo es resuelto, cómo se ha resuelto, cómo se ha integrado, si han fallado tal vez algún detalle en los límites, reemplazar lo superior, menos superior. A veces son detalles de cálculo, hay que practicar cálculo, ¿no? Las matemáticas, por más que sea estadística, siempre se quiere un cálculo integral, ¿sí? La estadística es así, especialmente la inferencia. La inferencia va de la mano con el cálculo 1 y 2, ¿sí? Siempre va eso, ¿sí? No porque es inferencia, sino porque utiliza áreas, ¿no? Entonces, esa es la ciencia en realidad, ¿ya? Y por eso se inclina mayormente a áreas que es con miras a lo que es aspectos industriales, a fenómenos industriales, y les he conversado eso de esa manera, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Ahora vamos a, esto voy a colocar en break, los voy a enviar, ya, voy a sacar el fotito y los voy a enviar en PDF para que lo vayan comparando, ¿sí? Esto es lo usual. Entonces, una fotocopiadora, perdón, una copia lo voy a dejar frente a la fotocopiadora. Les voy a avisar qué fotocopiadora, pero frente a la U lo voy a dejar una copia de esto, ¿ya? Para que a veces quieren en físico siempre, entonces es bueno, ¿no? No es lo mismo, se hace un primito, ¿no? Muy bien, entonces cambiando de tema, ¿ya? Vamos a continuar lo que es la distribución normal, ¿sí? En la distribución normal has visto que es estudiar la campana de Gauss. Y la campana de Gauss tiene sus intervalos, y cada intervalo concierne a un área de probabilidad, ¿no? Puede ser, ¿no? Desde -1 hasta 1, -2 hasta 2, desde -3 hasta 3, son intervalos en realidad, ¿sí? Entonces, eso también se utiliza en GeoGebra. En el GeoGebra te pide para determinar, ya lo hemos visto en la clase extra, te pide cuatro puntos, o sea, 4 datos te va a pedir el GeoGebra para que el GeoGebra mismo, o ese software, el software que se ha diseñado con un modelo estadístico, te permita determinar la probabilidad. Pero tienes que darle cuatro datos. ¿Y cuáles son esos datos? La media, ¿ya? Desviación estándar, eso tienes que darle. La media de la campana de Gauss. ¿Con qué media de campana de Gauss voy a trabajar? Pues, el software. Entonces, ¿no? Depende del experimento. Puede ser una media muy igual, 50. Enseguida vamos a ver eso, ¿ya? Enseguida les voy a ver, ¿no? Una varianza, una desviación estándar también tienes que hacerlo. Si tienes varianza, saca de raíz cuadrada y eso, ¿sí? Eso lo vas a anotar en el GeoGebra, notas. Después, como han visto, ayer mismo, han visto, nos pide un intervalo, ¿no ve? Un intervalo, ¿no? Desde -1 hasta 1, ¿no ve? Entonces, ese intervalo también, en función del experimento, se le